todas formas, cuestión de comentar desde que esta clase la vamos a estar grabando y va a estar en la plataforma de Moodle cuando necesiten ustedes verla, ¿sí? Bien, vamos a empezar con la lista del día de hoy. Shadiani, Presente. gracias. Ligia, Presente. ok. Yadai, Solángel, Carmen, Presente. gracias. Aislinn, Mariana, María José, Alejandra, Presente. gracias. Enrique, Yajari, bueno, creo que somos pocos los que estamos conectados. Esperemos que se puedan estar conectando sus demás compañeros. ¿Sí? Eh, eh, Recordemos que estuvimos viendo la clase pasada algunos puntos basados en relación a lo que son la situación de los procesos de evaluación. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema y para este tema vamos a tener pues la participación para exponer de nuestra compañera Ligia. Ligia, ¿quieres que te apoye con tu presentación o lo vas a presentar tú? Sí, ¿puede usted presentar, por Claro, favor? sí, claro que sí. Un momento. Ok. Muy bien, yo voy a exponer las técnicas de registro de neuropsicología. Estas técnicas las agarré del libro. El libro traían, describía cada una de ellas. Ok, hay dos importantes procedimientos de registro de la actividad eléctrica cerebral. Es el electroencefalograma y los potenciales evocados. Ahorita vamos a ver cada uno. Muy bien, el electroencefalograma o el EEG. ¿Qué es? Esta técnica fue diseñada a principios del siglo XX. Es un estudio médico en el que se usan electrodos para detectar la actividad cerebral que tiene el paciente. Aquí puse algunas imágenes de los que podrían ser los electrodos. ¿Lo paso? Sí. Okay. ¿En qué consiste? Ok,
consiste en colocar unos electrodos en el cuero cabelludo del paciente, o sea, que en la cabeza. Una vez que estos están colocados, se puede registrar actividad eléctrica cerebral mediante un equipo especializado para eso, que más adelante veremos una imagen. Estos electrodos lo que van a intentar captar son una serie de ondas que se generan en el nivel del cerebro. Esto nos va a medir qué tipo de actividad tiene el cerebro. O sea, prácticamente se puede ver si la persona hace alguna gesticulación o algún movimiento. O sea, todo se va a registrar en la máquina. ¿Se cambia? Sí. ¿Qué tipo de enfermedades se puede diagnosticar? Ok, se utiliza mayormente para la epilepsia, o sea, ahí decía que es mayormente utilizado para eso. O también se utiliza para ver cómo se está realizando la actividad cerebral después de haber tenido un accidente cerebrovascular o después de un traumatismo craneoencefálico o después de un parálisis cerebral. O sea, prácticamente todas las patologías se conciernen al sistema nervioso central. En el siguiente. Ok, aquí se puede ver, aquí hay una imagen de la máquina encefalograma. Aquí están los electrodos que se pueden ver en la cabeza de la persona y están encargando de captar con los cables, ahí se ven unos cables, toda la actividad en esa máquina. Hay una máquina aquí enfrente. Y entonces en esa máquina se va a procesar en la otra máquina que está allá, que se puede ver con la señora. En esa pantalla se vería la actividad de las ondas que tendría ese cerebro, o sea, de lo que está pasando. La siguiente. Ok, los potenciales evocados. ¿Qué es? Es un estudio en el que se utiliza un encefalograma para detectar respuestas por partes del sistema nervioso, o sea, que va con la otra, para ver si hay alguna patología. Igual. ¿En qué consiste? Se conectan ciertos electrodos, o sea, esta vez, pero son electrodos de copa. Ahí puse una imagen de cuáles serían. Ok, un momento, creo que se va a conectar alguien. Un momentito. Ahorita continuamos. Bien. Sí se está viendo. Sí. Ok, se conectan en diferentes partes de la cabeza, la espalda o el cuero cabelludo. O sea, va a depender del potencial que se está utilizando. Y ahorita vamos a ver cuáles son los 3 distintos tipos de potenciales. En la siguiente. Okay. Ok, existen varias modalidades. O sea, yo encontré 3 que son como que las más utilizadas, que es el primero, que es el potencial evocado visuales, o sea, que permite evaluar la vía visual. Se emiten ciertos estímulos visuales como ver una luz, observar patrones o destellos de luz en una pantalla. Así, de esta manera se puede ver qué tanta visión tiene un paciente y qué tanto demora el estímulo en llegar el ojo a la retina, o sea, el ojo o la retina hasta el cerebro. La siguiente. Okay. Aquí se puede ver, aquí puse algunas imágenes así representativas. ¿Qué tipo de enfermedades se puede diagnosticar? La ceguera o la neuritis óptica asociada a la esclerosis múltiple. Y aquí es como que puse una imagen de lo que pasa, o sea, prácticamente se ponen unos cuadritos, o sea, te presentan unos cuadritos y ya se va generando en la otra máquina qué es lo que está viendo la persona o qué es lo que pasa. En la siguiente. Aquí puse otra imagen representativa de qué es lo que pasa, o sea, cómo hacen los potenciales evocados, de que ponen pues a distintos estímulos que vea la persona. En la siguiente. Ok, los potenciales evocados auditivos. Ok, permite evaluar la vía auditiva. Se emiten ciertos estímulos visuales, por ejemplo, como puede ser el ruido, o sea, en diferentes decibeles. ¿Qué tipo de enfermedades se puede diagnosticar? O sea, la sordera o la hipoacusia, o el tumor del nervio auditivo.
como aquí se puede ver, aquí puse algunas imágenes igual representativas. O sea, dice que para hacer el examen se estimula cada oído por separado, primero el izquierdo, después el derecho. Y a veces para que no, a veces te ponen como que un estímulo del oído izquierdo y como que lo enmascaran, algo así, leí que lo enmascaran del otro oído para ver si se escuchan bien, o sea, si te están escuchando bien de los dos oídos, o si un oído escucha más que el otro. El siguiente. Y aquí puse una imagen representativa de cómo es, o sea, se ponen unos, parecen audífonos y ya se van poniendo los estímulos y en la máquina se va viendo que, pues representando. La siguiente. Ok, por último tenemos los potenciales evocados somatosensoriales. Estos permiten evaluar las vías nerviosas de la sensibilidad profunda. Ok, lo que hacemos es emitir cientos de estímulos, o sea, emiten ciertos estímulos. Y esos estímulos pueden ser eléctricos, o sea, cerca de los nervios, en los pies o en las manos, o tocar ciertos tipos táctiles, por ejemplo, tocar a la persona con algo, pulsarla, así, para ver cómo reaccionan. ¿Qué tipo de enfermedad se puede diagnosticar? Detectar algún tipo de miopatía. Y aquí puse una imagen representativa de qué puede ser. En la siguiente. Un momento. Aquí puse otra imagen representativa de cómo es el estudio, de que aquí se puede ver cómo están dando, o sea, prácticamente choques eléctricos a la mano. Si se dan cuenta, solamente está conectada a la mano, no está conectada nada más, porque quieren ver cómo responde el cuerpo. Y también la máquina de atrás registra todo. En la siguiente. Y ya para concluir, aquí se puede ver, o sea, dice, de esta manera, al realizar ese estímulo, se va a llevar hasta el sistema nervioso central y tendrá una interpretación y percepción. Entonces, eso es lo que se va a medir mediante el electroencefalograma. Y aquí puse prácticamente una imagen aquí representativa de todo, y aquí una imagen de qué es lo que se mide con estos potenciales evocados. Ok. Una pregunta. Vamos a ver algunos puntos básicos con respecto a esto, porque obviamente creo que fue bastante rápido, pero vamos a verlo parte por parte para que puedan entender todo lo que es cada uno de estos. Eh, entonces encontraste que eran dos tipos de técnicas de registro, nada más. En este Sí, caso, esos son los que traía el libro, eso es lo que me decía. exactamente. Sí, en ese aspecto eh, tenemos la situación de el encefalograma. En sí, eh, dice, dice que es un estudio médico que se usa los electrodos para detectar la actividad cerebral que tiene el paciente. En este aspecto, por ejemplo, la mayoría de las veces vamos a estar tomando en cuenta, espérate, creo que alguien se está conectando. A ver, volvemos. Si ustedes están viendo esto que nos apoyó nuestra compañera, estos electrodos, de alguna otra forma que ustedes ven, está conectado directamente a ciertos patrones en los cuales, por ejemplo, hay actividad neuronal relativa a los diferentes puntos. Pueden ver que como, por ejemplo, en la joven de la imagen, ve los puntos en los cuales se están aplicados lo que son los diferentes electrodos del encefalograma. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos nosotros desde la parte de atrás de la cabeza
lo que es parte de la situación de la frente, algunas partes en relación de lo que es el rostro y también en relación a lo que es parte atrás de lo que es la oreja y abajo de ella. ¿Sí lo están viendo todos? ¿Sí están viendo la imagen de la presentación? ¿Sí o no? Sí, Ok. Aquí tenemos que ver algunos aspectos importantes. En sí, si ustedes se dan cuenta en la imagen, por ejemplo, tenemos bastantes electrodos que están concentrados y están distribuidos de forma más simétrica en lo que es en la parte de atrás y rodeando lo que es la parte de la cabeza. ¿Qué es lo que va a estar registrando lo que es el encefalograma? Lo que es la actividad de la corteza neuronal de una persona. Recordemos nosotros que, por ejemplo, esta actividad neuronal de la corteza neuronal de la persona es lo que establece más que nada como ciertos patrones de respuesta en relación a las diversas áreas de nuestro cerebro, ya sea desde el aspecto del lóbulo occipital a lo que nosotros conocemos también como el lóbulo frontal y prefrontal. En este sentido, lo que tenemos que estar viendo es que la mayoría de las veces, por ejemplo, la corteza cerebral es lo que es hasta donde puede estar registrando parte de lo que es la actividad cerebral del paciente. De alguna otra forma, por ejemplo, lo que hace el encefalograma es detectar lo que son las cargas bioeléctricas, ¿sí? Esto es lo importante que tenemos que estar tomando en cuenta, porque la mayoría de las veces, por ejemplo, en lo que se espera en una especie de encefalograma, es poder detectar si la persona está teniendo una actividad neuronal de acuerdo a los electrones, ¿sí? Y donde se puede registrar esta actividad eléctrica. Y cada electrón va a intentar captar, dice, cada una serie de las ondas que se generan a nivel del cerebro y esto nos va a medir la actividad que tiene el cerebro. Lo interesante de esto es que como ustedes pueden estar viendo, estos electrodos normalmente tienen una mayor referencia, por ejemplo, en lo que es las áreas del área prefrontal, sobre todo cuando nosotros necesitamos determinar si la persona está funcionando o qué áreas del cerebro se están desarrollando en la parte del cerebro. La mayoría de las veces, por ejemplo, cuando nosotros se usan lo que es la actividad del encefalograma, es para detectar, por ejemplo, alteraciones en el funcionamiento neuronal. La mayoría de las personas, por ejemplo, van a poderse detectar, por ejemplo, fallas incluso a nivel neurocognitivas cuando estas áreas de nuestro cerebro, que son, por ejemplo, las áreas de nuestro cerebro encargadas de percibir la información, si realmente se están prendiendo y apagando, y en ese aspecto, qué áreas de nuestro cerebro se están estimulando y por lo cual nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, que la mayoría de las veces ante determinados estímulos o ante determinadas funciones como la atención, recuerden que la mayoría de las veces nosotros tenemos que estar checando si se activa la atención en las personas. ¿Qué áreas de nuestro cerebro se activan? Por ejemplo, en la atención
normalmente se deben de estar activando lo que son las áreas de interpretación visual, así como las áreas de interpretación auditiva. En esto es importante determinar si la persona, qué tan fuerte son las ondas que puede captar y transmitir a través de lo que es el encefalograma a la máquina. ¿Sí? Esto es algo que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta al momento de realizar los procesos de análisis. La mayoría de las veces, por ejemplo, el neurólogo cuando aplica un encefalograma, tenemos que determinar, por ejemplo, si la persona, qué áreas de nuestro cerebro están siendo comprometidas por alguna condición, ya sea por algún traumatismo o por alguna situación en la cual la persona no esté funcionando de forma adecuada. También de alguna otra forma determina algunos aspectos de sobreactividad neuronal. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, cuando determinamos ciertas áreas para detectar si la persona, cuando le estamos enseñando algo o está aprendiendo algo, si no se encuentra comprometida lo que es el área de la sensación y la percepción, entonces tenemos que estar determinando qué otras áreas son las que posiblemente no están presentando esa capacidad de análisis y síntesis. Si se acuerdan, cuando les estaba explicando la clase pasada, a nivel de la actividad nerviosa superior, tenemos que determinar si la persona, y es específicamente para lo que nosotros haríamos a través de la capacidad que tenga una persona para analizar los estímulos del exterior, si puede de alguna otra forma procesar la información. De alguna otra forma, esta técnica de registro permite establecer si la persona es capaz de determinar esta información específica a nivel de registro electrónico, más que a través de las funciones de si lo puede hacer o no. Muchas veces, por ejemplo, tenemos que estar tomando en cuenta, este es el primer nivel de análisis, determinar si está respondiendo a los estímulos o más que nada a la actividad de realizar este tipo de funciones al momento de analizar y sintetizar la información. Esto es algo que tiene que quedarse muy claro porque muchas veces, por ejemplo, la mayoría de las veces, por ejemplo, tenemos una actividad regulatoria para determinar cuánto es lo que puede registrar cada parte de nuestro cerebro. Hay partes de nuestro cerebro que tienen una actividad muy mínima y hay partes de nuestro cerebro que a nivel de complejidad generan grandes ondas y es lo que registra lo que es el encefalograma. Recuerden que la mayoría de las veces, por ejemplo, el encefalograma muchas veces también puede determinar, por ejemplo, estos aspectos como lo que es la parálisis cerebral. Cuando determinamos lo que es la parálisis cerebral, la mayoría de las veces la persona puede tener conservado lo que es el área de la conciencia. Sin embargo, lo que son los movimientos voluntarios e involuntarios son las áreas del cerebro como que están atrofiadas o comprometidas a nivel de funcionalidad en la persona. Es por ello que la mayoría de las veces estas personas cuando
se registra su actividad neuronal, no siempre es registrada en la persona. Es por ello que la mayoría de las veces, por ejemplo, vemos cierta dificultad para realizar o desempeñar ciertas funciones por la misma condición de la parálisis. Y en el cerebro se registra un bajo registro de estas áreas, sobre todo en relación a lo que es la respuesta ante los estímulos del tacto y lo que es la motricidad. La mayoría dice que también registra lo que son las patologías que conciernen al sistema nervioso central. La mayoría de las veces también podemos determinar, por ejemplo, ciertas patologías como alteraciones de la conducta o el comportamiento. Muchas veces el encefalograma puede determinar, por ejemplo, ciertos aspectos como pérdida del control de la conducta y el comportamiento de una persona. En estos aspectos, las áreas que se encuentran sobreestimuladas o que registran una alta actividad de ondas son las áreas del lóbulo frontal, lo que son parte del lóbulo parietal, y por lo cual la persona puede responder de forma impulsiva e irracional. A ver, creo que alguien mandó un mensaje. Ok, había un mensaje. Pensé que había mandado un mensaje. Sí. Ok. Sí, ya dejé entrar a Mariana. Muy bien. Como les decía, esto es lo que estaríamos nosotros checando con esto, en la situación del encefalograma. La mayoría de las veces, por ejemplo, esta técnica del encefalograma normalmente también puede registrar, por ejemplo, en algunas personas que tengan dificultades para el control de ciertas funciones vitales, como el aspecto del control de la regulación del sueño y la regulación de lo que es ciertos aspectos de la vigilia. La mayoría de las veces, por ejemplo, algunas personas que tienen problemas para el control de la actividad neuronal pueden también no solamente se evalúan en aspectos como lo que es lo que sería en ese aspecto la epilepsia o los tipos de epilepsia. La mayoría de las veces, por ejemplo, recordemos que algunas epilepsias pueden de alguna otra forma ser una cierta sobreactividad y de alguna otra forma la persona puede caer en estados de inconsciencia sin que tenga ataques convulsivos, ¿sí? De forma violenta. Hay personas que ante ciertos ataques convulsivos, la persona por lo general normalmente puede entrar en proceso catatónico o desvanecimiento de la persona. Y de alguna otra forma, el encefalograma permite determinar los picos o los estímulos que pueden activar en ciertas personas ese tipo de condiciones. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de los potenciales evocados, dice que es un estudio en el que se utiliza un encefalograma para detectar respuestas para el sistema nervioso central. Es para ver si hay alguna patología.
Lo que nosotros necesitamos determinar en este tipo de condiciones, en referencia a las patologías, es las diferentes actividades del proceso de sensopercepción. Estos electrolitos se conectan y son en diferentes partes y de espalda y el cuero cabelludo dependiendo del potencial que se esté utilizando. El potencial evocado tiene que ver con la capacidad que tiene, en este caso, los potenciales evocados para detectar si hay una gran cantidad de actividad en esas zonas del sistema nervioso central o hay una baja actividad a la misma. En este sentido, por ejemplo, ¿cuándo podemos nosotros aplicar el aspecto del potencial evocado? Nosotros tenemos que determinar primero que ya se ha hecho una evaluación por parte de lo que es el oculista, el oftalmólogo, que primero que nada determinamos, por ejemplo, en algunas condiciones en donde hay debilidad visual, por ejemplo, o cuando hay una ceguera total. Sin embargo, valorando de forma anatómica y fisiológica, no se encuentran dentro de lo que es la retina ni en lo que es el glóbulo ocular ningún tipo de condición que pueda explicar que la persona no vea. Entonces, lo que determinamos a través de potenciales visuales es si se está llegando lo que es la transductibilidad de la información o del estímulo a la parte específica, en este aspecto del lóbulo occipital. Si está llegando de forma eficiente o hay alteraciones en cuanto a ese proceso de pasar de percibir lo que son fotones o ausencia de los mismos y cómo lo interpreta el lóbulo occipital. De alguna otra forma, lo que vamos a estar determinando en específicamente, por ejemplo, en los potenciales visuales, es cómo esos electrodos van a determinar si realmente al momento de que se aplique un estímulo o un proceso de evaluación, si está llegando específicamente a lo que es el lóbulo frontal, los electrodos conectados en el área específica de el lóbulo, del lóbulo occipital, digo, si lo está captando o no. Por eso muchas veces, por ejemplo, tenemos que determinar primero que ya hemos trabajado directamente con lo que es un oftalmólogo, un oculista, un optometrista antes y no encontramos ninguna condición anatómico-fisiológica. Entonces tenemos que sospechar que hay alguna condición y hay que determinar específicamente qué es lo que sucede con el sujeto. Recordemos que el aspecto de estas condiciones que nosotros detectamos en lo que es las condiciones o enfermedades del sistema, en ese aspecto de la sensopercepción, tenemos que determinar si se están dando en ese momento o no en el sujeto. Específicamente cuando hablamos acerca de la condición, por ejemplo, de lo que es la famosa neuritis óptica. Esta neuritis óptica que muchas veces es asociada a la esclerosis múltiple,
Normalmente, ¿qué es esta condición de la neurosis óptica? Normalmente esta condición nos habla de que es cuando hay una inflamación específica de los que son los nervios ópticos, ¿sí? Y de alguna otra forma, la información que se transmite en ese aspecto al cerebro puede estar explicando ese nivel de alteración en el cual haya dificultades para poder percibir ciertos estímulos visuales o definitivamente se presenta cierta debilidad visual. Como ustedes pueden ver en la foto, por ejemplo, un nervio óptico normal de alguna otra forma tiende a tener un tipo de actividad o un tipo de percepción particular. En ese sentido, lo que podemos determinar en una neuropsis óptica es que la mayoría de las veces, por ejemplo, la persona cuando tiene dolor es al momento de registrar, por ejemplo, ciertos tipos de movimiento a nivel ocular y de alguna otra forma cada vez que hace un movimiento ocular, esta inflamación causa que haya una pérdida temporal de la visión en el ojo. Y esto es lo que nosotros tendríamos que estar tomando en cuenta. De alguna otra forma es a través precisamente de esta condición que podemos determinar que una persona puede estar teniendo este tipo de inflamación. Por el otro lado, también tenemos los otros potenciales auditivos. Esta condición tenemos que determinar por ejemplo, si se permiten evaluar la vía auditiva, ¿sí? Recordemos que el aspecto de la vía auditiva tenemos que determinar cuando llegamos a la parte de ciertos estímulos u ondas electromagnéticas. De alguna otra forma, muchas veces, por ejemplo, la mayoría de las veces, los potenciales auditivos, que normalmente no podemos registrarlos sobre la oreja, pero podemos registrarlo sobre la parte de atrás de la oreja, en donde se puede registrar, por ejemplo, si se está dando este tipo de información en el sujeto. Lo interesante de esto es que estos potenciales auditivos pueden determinar, por ejemplo, a través de la actividad neuronal, pero también a través de cómo el sonido puede producir cierto eco o cierto tipo de vibración. En estos potenciales auditivos que sirve para hacer el examen y el estímulo de cada oído por separado, tenemos que determinar, por ejemplo, si la información que está llegando al oído interno está llegando de forma eficiente o, como ven en la imagen, hay algo que está impidiendo que llegue a determinadas zonas de lo que son los lóbulos temporales para la transductibilidad de la información física a información bioeléctrica y pueda interpretarse el sonido en una persona. Cuando determinamos, por ejemplo, cada uno de estos electrodos, tenemos que determinar, por ejemplo, si el sonido que hay o que se estimula debe en aspectos normales llegar al mismo tiempo a ambas zonas de los lóbulos temporales, ya sea del hemisferio izquierdo
o el hemisferio derecho. De ahí determinamos, por ejemplo, ciertos niveles de hipoacusia o cierta confusión al momento de los estímulos. De alguna otra forma, lo interesante de esto es que nuestro cerebro, por ejemplo, para procesar los sonidos, necesita registrar por ambas partes que el sonido llegue para poder determinar la dirección del sonido, pero también para que no exista el efecto de eco que puede hacer que la persona entre en un estado de confusión. Muchas veces cuando un oído registra primero la información antes que el otro, aun cuando el sonido se haya presentado al mismo tiempo, determina que de alguna otra forma puede haber alguna sospecha de algún tumor en una persona, porque el tumor lo que va a estar haciendo es evitar que la persona pueda percibir a la velocidad esperada la información del sonido. O por el otro lado, podemos determinar, por ejemplo, si no hay tumor, si algunas de las partes del oído medio se encuentran dañadas y comprometidas y por lo cual la persona de alguna otra forma puede tener dificultades para poder percibir ciertos sonidos bajos o ciertos sonidos altos no los puede interpretar. Así es como nosotros podemos determinar lo que son los potenciales a nivel auditivo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí se determina cómo se da la actividad del sonido en cada uno de ellos. Se les pone un auricular y se determina ahí los ciertos electrodos y cómo responde la persona a esos estímulos auditivos, ¿sí? Por el otro lado, tenemos nosotros lo que son los potenciales somatosensoriales. Los potenciales somatosensoriales dice que permiten evaluar las vías nerviosas de la sensibilidad profunda. Cuando hablamos acerca de la sensibilidad profunda, vamos a determinar, por ejemplo, si la persona puede determinar, por ejemplo, los diferentes tipos de estímulos como presión, textura, calor, ¿sí? Y obviamente dolor. Lo interesante de esto es que estos estímulos eléctricos cerca de los nervios a explorar en manos y pies permiten determinar lo que son la actividad del sistema nervioso periférico si hay problemas para percibir a nivel del sistema nervioso periférico o hay alteraciones a nivel de columna vertebral. Esto es algo muy importante que hay que determinar en estos aspectos. Recordemos que muchas veces, por ejemplo, hay que determinar si la persona está percibiendo estos pequeños estímulos o no y de alguna otra forma estos estímulos de tipo táctiles permiten ayudarnos a determinar lo que es el control o la percepción externa de los otros estímulos. Recordemos que la mayoría de las enfermedades, por ejemplo, hablan acerca de la mielopatía. Cuando hablamos acerca de mielopatía, recordemos que de alguna otra forma la mielopatía puede afectar
diversos aspectos en la percepción a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico cuando se pierde la información. Recuerden que la mielopatía es cuando de alguna otra forma puede de alguna otra forma perderse la mielina en lo que son los axones o los nódulos de Ranvier o en ciertas zonas de nuestro cuerpo, y por lo cual al no llegar a percibirse la información, puede deberse a que la información no está llegando. Recuerden que de alguna otra forma estos potenciales somatosensoriales determinan que de alguna otra forma las vías ascendentes a nivel neuronal se encuentran comprometidas y por lo cual no se puede percibir los estímulos. Aquí tenemos otra forma para poder determinar el aspecto de los potenciales, ¿sí? Y determinamos, por ejemplo, cómo se da la actividad a nivel de percepción en cada una de las personas. Maestro, una pregunta. ¿Sí? Eso sería, la imagen anterior no sería una electromiografía. ¿Cuál? La anterior, esa, es donde te meten unos electrodos, ya la pasó. Meten unos electrodos, lo que es en las puntas de los nervios. Y dan como toques, ¿no? Electromiografía de las 4 extremidades. Y te dan Exactamente. toques para determinar la actividad neuronal que hay, ¿no? Como si sientes o no. Exactamente. Sí, de hecho así es. Pero de alguna otra forma, como lo ven en esta imagen, de alguna otra forma, recordemos que se tienen que evaluar, por ejemplo, la mayoría de las veces, por ejemplo, en qué zonas específicas y por qué no está llegando la información o por qué no estamos percibiendo la información. De alguna otra forma, esos estímulos que se aplican son pequeñas, efectivamente pequeñas mini descargas, a veces de 1 o 2 voltios, que de alguna otra forma, recordemos que los voltios a nivel de electricidad producen lo que es sensaciones, por ejemplo, de calor, de energía, pero también de cierta vibración en las zonas donde son aplicadas estos microvoltios. De alguna otra forma podemos sentir, por ejemplo, lo que son pequeños umbrales de dolor, pero también pequeños umbrales de calor o estimulación vibratoria o energética en donde es aplicado. La mayoría de las veces, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, también podemos estar sospechando que cuando se hallan ciertos tumores en ciertas áreas del sistema nervioso, específicamente de lo que es la médula espinal, pueden también estar explicando. De alguna otra forma también tendría que establecerse a nivel de la cuestión de la somatosensorial, si es a nivel de lo que es el sistema nervioso periférico o directamente de la médula. De alguna otra forma, por eso se tiene que estar identificando dónde está respondiendo. Como ustedes lo pueden ver, de alguna otra forma, se aplica el estímulo y no solamente determinamos si la persona lo percibe y puede describir qué está sintiendo, sino que también tenemos que determinar qué respuesta tiene a nivel bioeléctrico, a nivel de ondas en cada parte que se es estudiada o analizada. No sé si está quedando claro este aspecto.
Es si la persona puede como que dar el reflejo, ¿no? De la mano, ay, si me dolió, o tener ese arco reflejo en los nervios. Sí, de hecho. Pero también que de alguna otra forma pues, nos pueda decir qué es lo que siente. Y también si puede responder a tales estímulos. Lo interesante de esto es que normalmente, por ejemplo, esto es cuando nos empecemos a sospechar que ciertas alteraciones de lo que les acabo de comentar, si realmente está sucediendo o no en la persona. Sobre todo porque cuando hablamos acerca de las mielopatías, puede darse en diferentes zonas, incluso porque existen cervicales, dorsales, lumbares, ¿sí? Y de alguna otra forma, estas mielopatías, de alguna otra forma, determina en la mayoría de las veces, por ejemplo, sensaciones de compresión, ¿sí? Eh, y es lo que de alguna otra forma va a determinar, por ejemplo, aspectos de afectación también a nivel de la tonicidad muscular. Por ejemplo, la mayoría de las veces, por ejemplo, una de las mielopatías más comunes es, por ejemplo, lo que es el Parkinson. Es una mielopatía, ¿sí? Porque puede haber ciertos aspectos como una atrofia muscular en el aspecto que la persona tenga una hipertonía o una hipotonía en el cual la persona tiene demasiada flacidez y no puede tener una tonalidad muscular sostenida en este tipo de cuestiones, ¿sí? Pero eso a veces se tiene que estar analizando el aspecto de todos los tipos de miedopatía y cómo pueden estar afectando. De alguna otra forma eso puede determinar, por ejemplo, que una persona no pueda sostener un vaso y por qué no lo puede sostener, o por qué algunas personas tienen dificultades para realizar ciertos tipos de movimiento, o ciertas partes del cuerpo están demasiado rígidas, o no, eh, definitivamente en ese aspecto, estos potenciales somatosensoriales permiten de alguna otra forma determinar en dónde podemos encontrar este tipo de problemas o por qué la persona no percibe. No sé si estamos entendiendo o cómo vamos hasta este momento. ¿Cómo vamos? Es para las personas que no sienten las temperaturas, ¿no? Que pueden tocar algo caliente y ay, es que no lo siento. O sea, y la mandan a hacer este tipo de estudios. De hecho, esa es la cuestión que tendríamos que estar analizando. Si la persona no puede percibir o, pero también sucede en ciertas condiciones cuando la persona puede tener por el otro lado lo que es una alta hipersensibilidad, ¿sí? Una alta hipersensibilidad.
Ok, bien. Muy bien, como les decía, eh, la situación acá es que, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, podemos ver eh, con el tema de las miopatías o las alteraciones somatosensoriales. Por ejemplo, determinamos, por ejemplo, las alteraciones de sensación de compresión, sensaciones de alteraciones en cuanto a la percepción de dolor, la percepción de ciertas condiciones de posición, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, algunas personas que no pueden sentir dolor, a través de este tipo de potenciales podemos determinar, por ejemplo, qué áreas específicas del cuerpo son las comprometidas para que no puedan percibir el aspecto del dolor. Recuerden que el dolor es muy importante para determinar lo que es la integridad y evitar que haya un daño tisular o un daño de órganos o tejidos en el cuerpo. Lo interesante por el otro lado es que también estos potenciales somatosensoriales ayudan a la persona o nos ayuda más que nada a determinar si existe algún tipo de alteración a nivel de aspectos de hipersensibilidad. Por ejemplo, en este aspecto, estos potenciales también permiten determinar si la información que está subiendo a lo que es el área de lo que es el área de interpretación somatosensorial de nuestro cerebro pueda de alguna otra forma confundirse ciertas sensaciones, por ejemplo, con otras. Por ejemplo, hay personas que normalmente, por ejemplo, en ciertas patologías a nivel táctil, pueden dificultades para poder determinar lo que son una temperatura sobre otra, pero también puede determinar que ciertos estímulos puedan percibirse como dolorosos, ¿sí? Hay personas que normalmente que con solo tocarles así, sienten como si les estuvieran cortando o les estuvieran... Es la fibromialgia, ¿no? Exactamente. Es bueno, esa es una de las características, ¿sí? Pero aquí permite también determinar, por ejemplo, la fibromialgia puede percibirse en con estos tipos de potenciales, ¿sí? Pero también hay otras condiciones en las cuales, por ejemplo, tienen un umbral muy pequeño ante ciertos estímulos, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, como cuando sienten frío. Hay personas que normalmente, por ejemplo, lo que son los termorreceptores en nuestra piel, por ejemplo, hay personas que están a ese nivel alterados y, por ejemplo, aunque sea 1 o 2 grados de temperatura, pueden percibir, por ejemplo, si está demasiado caluroso para ellos o demasiado bajo. Normalmente en ese tipo de condiciones es cuando la persona, por ejemplo, normalmente estamos nosotros a una temperatura, no sé, de 28 grados y para ello, estas personas los perciben como si estuviera a 18 o 16 grados y se están muriendo de frío, pero están a 28. Eso también permite determinar que haya una alteración incluso para percibir la temperatura, ¿sí? O por el otro lado, por ejemplo, para percibir, por ejemplo, las texturas eh, de algunos objetos. Muchas veces también permiten determinar en algún momento, por ejemplo,
estas texturas si son suaves o rígidas, si son firmes. Por eso muchas veces algunas personas que se encuentran con algunas alteraciones somatosensoriales de este tipo, a veces pueden tener dificultades en algunas condiciones por alteración de la médula espinal para medir su fuerza, ¿sí? Así como puede existir una pobre percepción de la textura o de la consistencia de las cosas que haga que tengan que apretar de más, eso puede conllevar de alguna otra forma que la persona pueda describirse que tenga este tipo de alteraciones. O por el otro, de alguna otra forma, ni siquiera pueda percibir si está apretando o no. Y según desde la percepción de la persona, digo, aprieta mi mano, lo estoy haciendo. En la mente de la persona siente que está apretando, pero no ejerce ningún tipo de fuerza. O como les digo, por el otro lado, o cuando les digo, aprieta las cosas de forma suave y las termina rompiendo. No sé si me explico en ese aspecto. O cómo vamos con esta condición. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que les estoy explicando? De mi parte no, maestra. Bien. Ok, yo sé que muchos están fallándoles. Bueno, creo que más o menos esta parte es de hasta donde recordemos qué es lo que nos dice, lo que estaban viendo con la compañera, dice, recordemos que acá lo que tenemos que determinar cómo es que esta percepción somatosensorial sube primero a través del sistema periférico. Ese es el primer nivel que tenemos que determinar. Cada información tenemos que determinar que no se encuentre alterada a nivel de lo que son los nervios distales o más lejanos del cerebro, que es las terminaciones nerviosas en cada parte de nuestro cuerpo, específicamente que pueden determinar pues las sensaciones eh, de lo que es la temperatura, el tacto y etcétera. Si determinamos que, por ejemplo, se da una actividad neuronal y hay una respuesta a nivel voltaica o a nivel de ondas en la parte de lo que son las terminaciones del cuerpo, tenemos que después subir ahora a lo que es el área de lo que es las médula espinal, específicamente de la zona donde haya esas alteraciones. Por ejemplo, si determinamos que hay dificultades con respecto a lo que es la mano, si vemos que, por ejemplo, a nivel de que la mano de una persona, por ejemplo, ya evaluamos que la persona no percibe pues fuerza, temperatura, textura, consistencia, entonces podemos determinar que pues ahí está la alteración. Pero si determinamos que a pesar de que ya lo hemos evaluado y sigue habiendo una respuesta voltaica o de ondas en estas zonas, tenemos que sospechar de que no es ahí el problema a nivel periférico. Y entonces es cuando determinamos después, dependiendo de la zona, por ejemplo, lo que es el aspecto, por ejemplo, aspectos de las cervicales. Y tenemos que determinar, por ejemplo, lo que son los potenciales o lo que son las áreas para evaluar específicamente en
la vértebra cervical específica que lleva la información, por ejemplo, de la mano. Y evaluamos en esas partes específicas si a nivel de médula espinal es en donde se encuentra o se halla la alteración por el cual la persona está teniendo ese tipo de condiciones o problemas. ¿Sí? Y es así como podemos determinar, por ejemplo, si la persona no puede realizar ciertos tipos de funciones. Recuerden que muchas veces hay ciertas condiciones que tenemos que evaluar, como lo vimos la vez pasada, a nivel de un proceso de evaluación neuropsicológica. Podemos detectar que la persona no puede realizar una función. Lo primero que debemos estar descartando es si la persona lo que no puede hacer, ya sea una apraxia, una anoxia, una función ejecutiva, es debido a una condición fisiológica o una función anatómica. Una vez descartado eso, ya podemos estar tomando en cuenta otro tipo de condiciones que puedan explicar ese tipo de alteración. Y estas técnicas de registro de lo que son el encefalograma y la de los potenciales pueden determinar, por ejemplo, y descartar que no haya este tipo de condiciones por el cual la persona no pueda aprender, no pueda desarrollarse, no pueda realizar ciertas funciones neuropsicológicas, ¿sí? Para eso es que estuvimos viendo, pues, este día lo que son los diferentes, estas dos técnicas, que son sencillas, pero que nos permiten mapear la actividad neuronal del cerebro y, por el otro lado, detectar zonas específicas donde percibir o describir si se está dando esa información o se está presentando esa captación de estímulo o si se está presentando la capacidad de respuesta. Si determinamos a nivel de encefalograma o a nivel de potenciales que no hay ningún tipo de condición que explique la alteración, tenemos que empezar a tomar en cuenta otro tipo de situaciones. Recuerden que las situaciones de estas técnicas de registro son a través de aparatos electrónicos que miden la actividad, ya sea del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico en nuestro cuerpo. ¿Alguna duda sobre estos temas? ¿Sobre estas técnicas y para qué nos sirven? ¿Cómo quedamos hasta este momento con este tema? Shadani, Yahari, Alejandra, ¿cómo quedamos? ¿Sí quedó claro todo este tema con ustedes? Coméntenme, por favor, para ver si estamos en línea, si me están escuchando. Sí, Ok, muy bien. Pregunta. Bueno, muy bien. Pregunta ahora. ¿Les han comentado algo para la otra semana? Lo que pasa es de que, por ejemplo, ahorita estoy en otra computadora y no tengo no saben si ya van a empezar los exámenes la otra semana. Ya le comentaron algo sus demás maestros. Lo que pasa es de que en esta computadora no tengo pues mis formatos. O vamos a tener clases normales, la otra clase. En el calendario del módulo dicen que los exámenes parciales comienzan hasta el 27 de junio. Ok, perfecto. Entonces,
Bien. ¿Quién no ha pasado de exponer? Ah, ya sé quién. Yahari, no has pasado a exponer, ¿verdad? No, maestro. Ok. El tema que vamos a estar viendo son técnicas psicofísicas. Es el tema de técnicas psicofísicas o de registro psicofísico que lo vemos en el libro, Yahari. No sé si me puedas apoyar con eso para el lunes. Ok. Bien. Bueno, por mi parte sería todo para que pues no haya problemas para conectarse a su siguiente clase. Hoy terminamos relativamente temprano para que den chance de estirarse porque pues está fallando mucho también por acá y para que no tengan problemas de conexión con su siguiente clase. Entonces, la siguiente semana estaríamos viendo lo que es el tema de las técnicas psicofísicas del tema. De todas maneras, por ejemplo, recuerden que eso está también dentro de lo que es el libro que les he manejado y vamos a estar checando también. Esperemos que para la otra clase ya estemos nosotros a nivel presencial. Si no, por cualquier cosa, yo les estaré avisando con tiempo para cualquier cambio. Entonces, el lunes estaríamos viendo las técnicas psicofísicas. ¿Ok? Bien. ¿Algún comentario, alguna duda? De mi parte, no, maestro. Bueno, entonces por mi parte sería todo en esta semana. Ya les estaría de alguna otra forma, pues, subiendo el apartado. Creo que no les subí apartado para lo que fue. Van a tener como dos tareas, porque más que nada va a ser, pues, obviamente lo que estuvimos viendo, el tema del proceso de evaluación neuropsicológica que les estuve exponiendo. Ese es un reporte y el otro reporte sería lo que hoy vimos de las técnicas de registro. ¿Sí? Bueno, les voy a dejar porque tengo que conectarme ahorita a otra clase. ¿Sí? Les deseo que tengan una buena semana y pues seguimos en contacto. Sí, maestro, nos Adiós. vemos. Bueno, Luego, maestro. hasta luego.